Los pastores de la primera Navidad, los testigos que nadie esperaba. La noche en que los olvidados fueron los primeros en saberlo. Esa noche no comenzó con celebración. Comenzó como todas las demás. El viento frío se movía entre los campos. Las ovejas dormían unas junto a otras buscando calor. El cielo estaba lleno de estrellas inmóviles. Y en medio de esa quietud absoluta, estaban ellos. Los pastores. Hombres invisibles para el mundo. Sin títulos. Sin poder. Sin riquezas. Vigilantes de la noche. Custodios del silencio. Nadie los buscaba. Nadie los esperaba. Nadie los invitaba a los grandes eventos. Y aún así, esa sería la noche en que el cielo los elegiría primero. La vida bajo las estrellas. Ser pastor no era un oficio admirado. Era cansado. Solitario. Incierto. Pasaban días enteros lejos de sus hogares. Dormían sobre la tierra. Comían lo que podían conservar. Cuidaban a los animales con una atención que no podían darse a sí mismos. El peligro nunca dormía. Animales salvajes. Ladrones. Tormentas. Enfermedades. Frío intenso. Pero los pastores seguían allí. Porque alguien debía cuidar el rebaño en la noche. Mientras la ciudad descansaba bajo techos de piedra. Ellos descansaban bajo un cielo abierto. Y quizás por eso, sabían reconocer mejor que nadie cuando el cielo se movía. La noche que algo cambió. Todo parecía normal. El fuego crepitaba suavemente. Algunos pastores hablaban en voz baja. Otros dormían. Otros miraban las estrellas, como tantas veces lo habían hecho. Hasta que la noche dejó de ser noche. Una luz descendió del cielo. No como un rayo. No como un relámpago. Como si el cielo entero se hubiera abierto. El miedo fue inmediato. Sus cuerpos se tensaron. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué hacer. Y entonces, una voz. No fuerte. No violenta. Sino clara. Una voz que no venía de la tierra. El anuncio que nadie imaginó escuchar. No teman. Dos palabras que rompieron el pánico. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador. No fue un mensaje para reyes. No fue para sacerdotes. No fue para gobernantes. Fue para pastores. Para hombres cubiertos de polvo. Para vigilantes olvidados. Para los que pasaban la vida en la sombra. Ellos fueron los primeros en escuchar la noticia. Que cambiaría la historia. Y la señal fue tan sencilla como imposible. Lo encontrarán envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un Salvador. En un pesebre. La grandeza envuelta en humildad. El coro del cielo. Y entonces ocurrió algo que ningún ser humano volvió a experimentar de la misma forma. El cielo se llenó de voces. No una canción. No un murmullo. Un coro completo. Miles de voces proclamando paz. Proclamando gloria. Proclamando esperanza. Los pastores no podían moverse. No podían hablar. No podían huir. Solo podían mirar. Por unos segundos, el cielo y la tierra se tocaron. Y luego, todo volvió al silencio. El campo volvió a ser campo. La noche volvió a ser noche. Pero nada era igual. El camino hacia Belén. No hubo duda. No hubo discusión. Dejaron las ovejas. Dejaron el fuego. Dejaron la seguridad mínima que tenían. Y corrieron. Por senderos oscuros. Entre piedras. Entre sombras. Con el corazón ardiendo más fuerte que el frío. No sabían exactamente qué buscaban. Pero sabían que no podían quedarse. La noticia había cambiado su destino. El encuentro con lo eterno. Cuando llegaron, lo vieron. No un ejército. No un rey. No un trono. Un niño. Una madre agotada. Un padre en silencio. Un pesebre sencillo. Nada era grandioso a los ojos del mundo. Pero todo era eterno. Los pastores cayeron de rodillas. No por costumbre. No por tradición. Por comprensión. Habían sido elegidos sin buscarlo. La primera misión del Evangelio. No se quedaron en el establo. No podían. Salieron corriendo otra vez. Pero esta vez con algo nuevo en el pecho. Iban por las calles oscuras. Tocaban puertas. Despertaban familias. Hablaban sin importar si les creían. Ha nacido. Lo vimos. El cielo nos habló. Y aunque algunos dudaron, otros también corrieron a ver. Así comenzó todo. No con discursos. No con templos. Sino con pastores contando lo que sus ojos habían visto. Conclusión de la parte 1. La primera Navidad no comenzó en una casa rica. Comenzó en un campo. Con hombres cansados. Con ovejas dormidas. Con una luz inesperada. Comenzó con aquellos que nadie miraba. Y desde entonces, cada Navidad recuerda una verdad profunda. Que Dios no busca a los importantes. Dios levanta a los humildes. La vida que nunca volvió a ser la misma. Belén dormía cuando los pastores comenzaron a tocar puertas.
El pueblo estaba envuelto en una quietud pesada, interrumpida solo por el ladrido lejano de un perro y el crujir de alguna antorcha al encenderse. Nadie esperaba visitas a esas horas. Nadie imaginaba que un anuncio imposible estaba a punto de recorrer sus calles. Pero aquellos hombres no sabían callar lo que habían visto. Iban de esquina en esquina, de casa en casa, con la voz entrecortada por la emoción. Algunos vecinos los miraban con desconfianza. Otros, medio dormidos, no entendían una sola palabra de lo que decían. Algunos se burlaron. Otros los ignoraron. Y sin embargo, hubo quienes sintieron que algo se movía dentro de ellos. Porque cuando un hombre verdaderamente ha visto algo que cambia su vida, eso se nota en los ojos. Y los ojos de los pastores ardían como si aún reflejaran la luz del cielo. El regreso al campo, volver, pero no ser los mismos. Cuando el entusiasmo comenzó a apagarse en las calles, los pastores regresaron al campo. Volvieron donde estaban las ovejas. Volvieron al mismo lugar del que habían salido. Pero ellos ya no eran los mismos hombres. El fuego seguía encendido. Las estrellas seguían en su sitio. Las ovejas dormían como siempre. Y aún así, todo era distinto. Se sentaron alrededor del fuego sin hablar por un instante. Miraban las llamas subir y bajar. Cada uno repasaba en su interior la escena del establo, el niño, el pesebre, la madre, el silencio lleno de algo sagrado. Uno de ellos rompió el silencio con voz temblorosa. Yo pensé que Dios solo hablaba a los grandes. Otro respondió, hoy nos habló a nosotros. Y en esa frase quedó sellada la transformación que ya no podía revertirse. El asombro que no desapareció con la mañana. Cuando amaneció, la luz del sol cubrió los campos como cada día. Pero para los pastores, ya no era un amanecer común. La hierba parecía más verde, el aire más limpio, el silencio más profundo. No porque todo hubiera cambiado afuera, sino porque algo había cambiado dentro de ellos. Trabajaban como siempre, cuidaban las ovejas, caminaban por los mismos senderos, dormían bajo el mismo cielo. Pero ahora, cada estrella tenía un significado nuevo. Cada noche les recordaba que el cielo no estaba tan lejos como antes. Los primeros en comprender que Dios se había hecho cercano. Los pastores no entendieron teología. No analizaron profecías. No buscaron explicaciones profundas. Ellos entendieron algo mucho más simple. Dios había entrado al mundo. Y lo había hecho como ellos. Sin poder. Sin trono. Sin riquezas. Sin murallas que lo protegieran. Había nacido en la sencillez que ellos conocían también. Por eso fueron los primeros en comprender que ese niño no venía a impresionar. Venía a acompañar. Que no venía a dominar. Venía a caminar con la gente. Que no venía a ser servido. Venía a servir. El impacto silencioso en el pueblo. Belén no se transformó en un solo día. Las calles no se llenaron de celebraciones. Los palacios no se movieron. Herodes seguía en su trono. Pero algo nuevo comenzó a crecer, despacio, casi invisible. Algunas familias comenzaron a orar de otra manera. Algunas madres miraban a sus hijos con nuevos ojos. Algunos ancianos encontraban esperanza donde antes solo había espera. Y aunque nadie entendía del todo qué estaba ocurriendo, todos sentían que una historia más grande había comenzado. Los pastores, años después. El tiempo pasó. Aquellos pastores envejecieron. Sus manos se volvieron más ásperas. Sus pasos más lentos. Su mirada más profunda. Pero hubo algo que nunca se borró de su memoria. Aquella noche. La luz. La voz. La carrera hasta Belén. El niño. El pesebre. A veces, en las noches tranquilas, cuando el rebaño estaba en calma, los más jóvenes les pedían que contaran otra vez la historia. Y ellos siempre la contaban igual. Sin adornos. Sin exageraciones. Porque no hacía falta. La verdad ya era demasiado grande. El niño creció, pero el recuerdo creció con él. Los pastores nunca volvieron a ver a aquel niño. Solo escucharon rumores con los años. Que vivía en Nazaret. Que hablaba con autoridad. Que sanaba a los enfermos. Que se sentaba con los pobres. Que hablaba del reino de Dios como si fuera algo cercano. Que caminaba con pescadores. Que tocaba a los rechazados. Y cada vez que escuchaban una nueva historia, se miraban entre sí en silencio. Ellos sabían quién era ese hombre, porque lo habían visto antes de que el mundo lo conociera. La lección que la primera Navidad no dejó olvidar. Aquella noche dejó una verdad que nunca perdió su fuerza. Que Dios no eligió un trono. Eligió un pesebre. Que no eligió a los sacerdotes del momento. Eligió a los pastores olvidados. Que no eligió el ruido del poder. Eligió el silencio del campo. Y que, desde entonces, los primeros en recibir las grandes noticias no siempre son los más importantes, sino los más simples. Los testigos que nadie esperaba. Los pastores jamás escribieron su historia. Nunca quedaron retratos de ellos. Nunca recibieron homenajes. Pero fueron los primeros en ver la luz. Los primeros en escuchar la noticia.
Los primeros en correr para buscar al niño. Los primeros en creer sin exigir pruebas. Y quizás por eso, fueron también los primeros en cambiar para siempre. La Navidad no comenzó en un palacio. Comenzó en un campo. Y su mensaje, desde aquella noche, sigue siendo el mismo. Que el cielo se abre primero para los sencillos.